Hola, muy buenas tardes. El día de hoy mi compañera Micaela Guadalupe Márquez Martínez y su servidor Eric Yair Gapi Martínez les explicaremos el uso de los siguientes tiempos verbales: el presente perfecto, el pasado perfecto, el presente simple en su forma pasiva y el pasado simple en su forma pasiva, haciendo uso de las reglas gramaticales en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. Bueno, hablemos del presente perfecto. El presente perfecto se usa para hablar acerca de una situación que inició en algún tiempo específico del pasado y que continúa hasta ahora o por el momento. Un componente esencial del presente perfecto son los verbos en pasado participio, los cuales traducidos al español terminan en ado, ido, to, so y cho. Como ejemplo, la palabra write, que en pasado es wrote, pero en pasado participio se escribe como write y se traduce como escrito. O la palabra do, que en pasado es did, pero en pasado participio se escribe done y se traduce como hecho. Cabe mencionar que tenemos que tomar en cuenta que los verbos regulares, los que en pasado terminan en ed, son exactamente igual que el pasado participio. Las estructuras del presente perfecto son las siguientes. Afirmativas están compuestas por un sujeto más un have o un has y más un verbo. Las negativas están compuestas por un sujeto más haven o hasn't más un verbo. Y por último, las interrogativas están compuestas por un have o has más un sujeto más un verbo y más un signo de interrogación. En afirmativas puede estar la oración de I have been to Italy, he estado en Italia. En negativas puede estar el I have not eaten the cake, no he comido la tarta. Y las interrogativas debe ser Have you seen Tom? ¿Has visto a Tom? En el presente simple en su forma pasiva se usa es o están, dependiendo en si el sujeto es singular o plural. Para hacer el pasivo se transforma el complemento de una frase activa en sujeto de otra. Se usa simplemente para poner énfasis en el objeto y no en la persona. Se utiliza cuando el complemento es lo más importante de la frase, cuando el sujeto activo no es importante. Se entiende sin mencionar o se desconoce. También debemos recordar que si queremos incluir el sujeto que tenía la frase en su voz activa, debemos pasarlo al final predecido de be. También debemos tener en cuenta que si es un pronombre debemos buscar su forma correspondiente. El pasado perfecto se utiliza para referirnos a cosas que han tenido lugar en el pasado, antes que ocurriera alguna otra cosa. Se forma como en el español. Con el pasado del verbo haber en su función auxiliar had, más el participio pasado en el verbo principal. Suele ir acompañado del past simple para indicar algo que había sucedido antes de que otra cosa tuviese lugar. Primero vamos a ver unas frases en pasado perfecto con before, o sea, antes, exagerando el sonido contraído de la D para que had se oiga bien. La estructura del pasado perfecto en su forma afirmativa sería el sujeto más had más el verbo participio. En su forma negativa sería el sujeto más hadn't más su verbo en participio. Y en su forma interrogativa sería had más el sujeto más el verbo en su forma participio. Utilizando las reglas gramaticales, a continuación presentaré algunos ejemplos del pasado perfecto. Afirmativo: I had worked for my mother, lo que se traduce como había trabajo para mi madre. Negativo: They had not eaten the meal, no habían comido la comida. Interrogativo: Had you bought a smartphone? ¿Había comprado un teléfono inteligente? Pasado simple en su forma pasiva. El pasado simple en su forma pasiva se usa de la misma manera que el presente simple en su forma pasiva, pero obviamente para hablar del pasado.
se forma con un verbo auxiliar was, were, y un participio pasado, y se usa el complemento de la frase más importante cuando el sujeto no importa, se desconoce o cuando está claro sin tener que mencionarlo. Para el pasado perfecto con voz pasiva sería el complemento, luego el verbo en pasado, el verbo to be en pasado, más el verbo principal en pasado participio. Utilizando las reglas gramaticales, a continuación mencionará algunos ejemplos del pasado simple en su forma pasiva. Afirmativo. The song was originally written by Paul Simon, lo que se traduce como esta canción fue escrita originalmente por Paul Simon. Negativo. This wine wasn't made in Navarra, it was made in La Mancha. Este vino no fue elaborado en Navarra, fue elaborado en La Mancha. Interrogativo. When was this song written? ¿Cuándo fue escrita esta canción?